Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité de GSC correspondiente al 13 de noviembre de 2019. Calendario económico, pocos anuncios el día de hoy. Comenzamos con temas de inflación en Europa. Luego tuvimos cifras de industria también para la zona euro. Con respecto a América Latina, solo se ha dado a conocer las cifras de ventas minoristas en Brasil. Todos estos indicadores los estaremos ampliando más adelante. Para Estados Unidos, las cifras importantes del día son las de inflación al consumidor, aunque recuerden que no es el indicador preferido de la Reserva Federal para medir presión en los precios, sino es el PCE que se dará a conocer más adelante, no hoy, sino más adelante en el mes. Con respecto a los eventos que se tendrán durante el día, los más relevantes son, número uno, comienzan las audiencias públicas del proceso de destitución del presidente Trump, pero al mismo tiempo él estratégicamente va a recibir al presidente de Turquía, el señor Erdogan, con el que han tenido importantes diferencias previas para de alguna manera distraer la atención del público hacia esta visita y las declaraciones de Trump con respecto a lo que ocurre en esta zona del mundo. Y también tendremos hacia las 11 de la mañana las declaraciones del presidente de la Reserva Federal en la Comisión Conjunta del Congreso, donde pues muy probablemente el mercado estará pendiente de si hay algún cambio frente a la anterior mención de que por ahora se va a realizar una pausa en los ajustes de la política monetaria. Recuerden que el mercado ha venido reduciendo sus expectativas de recortes de tasas. Hace un mes creía que después del recorte del 30 de octubre íbamos a tener un nuevo recorte en los próximos 12 meses. Ahora hay importantes dudas de si habrá o no habrá ese nuevo recorte o si hay necesidad de hacer más expansión monetaria, teniendo en cuenta pues que el ambiente entre los inversionistas ha mejorado con el acercamiento de las posiciones entre Estados Unidos y China en el tema comercial, algo que nosotros no consideramos como tan evidente como el mercado, los inversionistas lo han venido haciendo, y también al mismo tiempo pues lo que ha venido ocurriendo con el tema del Brexit. Desde el punto de vista de dinámica del mercado accionario, interesante lo que sucedía el día de ayer previa a la declaración del presidente de los Estados Unidos en Nueva York. Con relación a eso, ayer veníamos registrando unas ganancias cercanas a un 0.4, 0.3%. El presidente realizó esas declaraciones hacia el mediodía. No pasó nada durante las siguientes 2 horas, momento en el cual pues él continuó realizando algunas intervenciones adicionales. Sin embargo, al cierre de la jornada tuvimos un descenso del precio de las acciones en los Estados Unidos que eliminó casi totalmente las ganancias que se estaban registrando. Hoy tenemos con respecto al tema de futuros una apertura un poco bajista, pérdida del 0.4%. Algunos consideran que ese tema de las audiencias públicas podría estar generando un poquito de precaución por parte de los inversionistas y de esta manera haciendo algo de presión bajista en los mercados accionarios. Con respecto a lo que está ocurriendo en el resto del mundo el día de hoy también es una jornada no muy positiva. Vemos una columna predominantemente roja en lo que tiene que ver con los mercados accionarios. Esto pues básicamente implica que para el mercado colombiano también tendremos ese hándicap negativo en el arranque. Con respecto a lo que ha venido ocurriendo en Europa, entonces en esos descensos predominan las caídas del sector financiero y del sector petrolero, financiero 1.7%, petrolero 1.1%. Ayer el Standard & Poor's registró pocos pérdidas desde el punto de vista sectorial, sin embargo el tema petrolero fue uno de esos sectores con las peores caídas. Y Tesla anunció que ya había recibido la autorización para iniciar la producción masiva de vehículos en su planta en Shanghai. A comienzo de mes había realizado la producción simplemente como ilustrativa de cómo es el tema del proceso de esta planta con un vehículo en Shanghai, pero ahora pues dice que ya recibió esa autorización para iniciar labores formales. Y con respecto al tema de monedas, más interesante que lo que ocurre del dólar frente al euro y el yen es lo que está ocurriendo en América Latina. El día de ayer veíamos cómo el peso mexicano registraba una de sus peores jornadas de la historia reciente, y en el acumulado desde el día viernes, peso chileno ya pierde cerca del 6%, esta mañana perdía el 5%, es decir, que hoy está ampliando la pérdida en casi un 1%. Lo mismo ocurre con el peso colombiano, que al día de ayer llevaba una pérdida acumulada desde el pasado viernes, el cierre del pasado viernes del 2%, en este momento esa pérdida acumulada ya es del 3%, porque hoy pierde 1% más. Así que ayer nos consultaban diferentes medios qué estaba ocurriendo con las monedas de América Latina, y sin duda pues todo este tema de la inestabilidad desde el punto de vista político, la convocatoria a una reforma constitucional en Chile que no se sabe a dónde los puede llegar a llevar, y el tema de la inestabilidad o también el poco apoyo más bien que tiene el gobierno colombiano pues ha generado múltiples especulaciones, y de esta manera pues está afectando la dinámica y el valor de las monedas de la región. Así que ha sido una evolución relativamente rápida
consecuencia de la pérdida del valor de diferentes monedas de América Latina. Y este tema de la volatilidad de verdad incomoda mucho, no solo a los participantes de mercado que tienen que ver con el tema internacional o el mercado cambiario, sino también a los diferentes bancos centrales que, si bien es cierto, no tienen un objetivo claro desde el punto de vista de cuál es el nivel de tasa de cambio que ellos desean. El tema de la volatilidad sí es muy incómodo desde el punto de vista de la gestión. Las volatilidades no permiten hacer buena planeación, y no permitir hacer buena planeación en el largo plazo significa también un menor crecimiento. Así que vamos a ver qué nos dicen los bancos centrales en América Latina sobre este tema. Y como mencionábamos, datos de inflación, se confirmó la inflación en Alemania al cierre del mes de octubre del 1.1%, la más baja desde 2016. En Reino Unido, 1.5%, la más baja también desde 2016. La diferencia entre el Reino Unido y en Alemania es que cuando salió el Brexit en el año 2016, se debilitó tanto la libra esterlina que generó presiones inflacionarias hasta de 3% en el indicador al consumidor. Esto no sucedió en Europa, y ahora lo que estamos viendo es que esas presiones para el Reino Unido, con el fortalecimiento el último mes, pues ya está haciendo que la inflación al consumidor descienda por debajo del objetivo de largo plazo, y de alguna manera entendemos por qué algunos miembros en la última reunión de la semana pasada del Banco de Inglaterra estaban solicitando un recorte de tasa de interés. Recuerden que 2 de 9 miembros realizaron esa recomendación, los restantes 7 apoyaron la idea de mantener la tasa de referencia inalterada, pero este es un claro llamado a que eventualmente más adelante el Banco de Inglaterra puede unirse al Banco Europeo y a la Reserva Federal, realizando algunos recortes de su tasa de interés. Con respecto al tema petrolero, hoy desciende el WTI y el Brent cerca de unos 50 centavos frente a lo que habíamos estado acostumbrados. Lo que estábamos normalmente acostumbrados en la última semana era 57 WTI, 62 Brent. Hoy tenemos 56 y medio, 61 y medio. De todas maneras, desde el punto de vista técnico de estos activos se mantienen un poco débiles y todavía tienen una tendencia bajista marcada, que solo cambiaría si el WTI superase los 57,30 y el Brent los 63,10, algo que en este momento pues parece poco factible ocurra durante esta semana, aunque la volatilidad de este mercado es alta. Continuamos recibiendo referencias no muy optimistas sobre lo que sería el futuro del mercado petrolero. La Agencia Internacional de Energía calcula o espera que el pico de demanda del petróleo se alcance en el año 2030. Por ahora cree que año a año la demanda va a aumentar 1 millón de barriles de aquí a los próximos 5 años, y de ahí en adelante va a estarse moderando hasta un incremento cercano a solo 100,000 barriles día en el año 2030. Y esto pues es interesante, diciendo que, o el argumento para esto es que cada vez los vehículos van a ser más eficientes en el uso o en el consumo de combustibles, y también pues la proliferación del tema de vehículos eléctricos va a hacer que se modere esta tendencia. También hizo una advertencia sobre la producción de los Estados Unidos, que alcanzarán los 21 millones de barriles día, superará a Arabia Saudita entre sus exportaciones de crudo y de productos refinados, y esto es simplemente como la extensión de lo que ya hemos venido viendo durante los últimos años, que es la irrupción de Estados Unidos en este mercado petrolero con tecnologías alternativas en la parte de explotación. Sin embargo, y a pesar de todo esto, la Agencia Internacional de Energía considera que como van a tener que buscar nuevas fuentes de crudo, los precios pues sí van a aumentar y van a alcanzar niveles de $90 el barril tentativamente para el año 2030. Entonces, digamos que de alguna manera es una advertencia desde el punto de vista de la demanda y de la producción, pero desde el punto de vista de precios de alguna manera da garantía o algo de tranquilidad sobre una eventual tendencia alcista de largo plazo. Interesante también tiene que ver con este mensaje de la Agencia Internacional de Energía de alcanzar el máximo de demanda hacia el 2030, mientras que el prospecto de información de acciones de Aramco decía que ese máximo se va a alcanzar en el 2040. Obviamente, pues este debut de la compañía saudí pues puede no ser demasiado positivo o atractivo, por lo menos en este momento, aunque hay que recordar que Arabia Saudita hizo suficiente lobby con sus vecinos para convencerlos de que compren una parte de la petrolera estatal. Y con respecto a los mercados de renta fija, de la mano de los descensos de las acciones, el fortalecimiento del dólar, dejamos de tener un registro al alza de las tasas de descuento, por lo menos para los tesoros a 10 años. Esta menor presión en los mercados de renta fija, por lo menos de referencia, no de mercados de emergentes, sino de mercados de referencia como Estados Unidos y en Europa, pues está dando un rally el día de hoy de 7 puntos básicos a la baja en esas tasas de descuento. Ayer teníamos 1.94, hoy tenemos 1.87 en esas tasas. El presidente de la Reserva de Minneapolis, el señor Neil Kashkari, dice que la forma que tiene la curva de rendimientos hoy en los Estados Unidos con pendiente positiva sugiere que la política monetaria es
acomodaticia o más explícitamente expansiva en este momento, y es, digamos, una de las visiones que nos llama la atención, teniendo en cuenta, como mencionábamos la semana pasada, que Neel Kashkari siempre fue el presidente de la Reserva Federal que hacía críticas a las decisiones del resto de sus compañeros de hacer una menor expansión monetaria. Pensábamos que él quería menores tasas de interés en este momento, no es así. Y como manifestábamos hoy, toda la atención, 11 de la mañana sobre el presidente de la Reserva Federal a las 10, es el tema de las audiencias en el Congreso de los Estados Unidos por el tema de destitución del presidente Trump, y a las 11 vamos a tener el tema del presidente de la Reserva Federal, Powell, por lo que hacia mitad de mañana será muy movido, por lo menos desde el punto de vista de declaraciones y de influencia de carácter político en el mercado. Hay un tema que se nos ha olvidado y es el tema del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos. Los demócratas y los republicanos se pusieron de acuerdo para postergar esas discusiones hasta noviembre de este año, desde febrero que tuvimos algún tipo de negociación. Ahora, la versión es que para no tener estas discusiones por algunas semanas, van a extender la autorización del gobierno para endeudamiento adicional hasta el 20 de diciembre. Ojalá no tengamos otro shutdown como tuvimos cierre de 2018, comienzos de 2019, que generó un impacto negativo sobre la dinámica económica. La producción industrial de la zona euro creció finalmente en septiembre solamente 0,1% mes a mes, pero por lo menos desde el punto de vista anual o en su acumulado 12 meses, vemos que la contracción se moderó desde el 2,8 hasta el 1,7. Otra señal más que estamos recibiendo y que eventualmente, sin tener un escenario positivo, por lo menos podemos estar diciendo que lo peor de la caída de la economía europea puede estarse o pudo haberse dado durante el tercer trimestre de este año. En Brasil, las ventas minoristas muestran eventualmente un cambio ya de tendencia, se debilitaron durante todo el año 2018, arrancaron el 2019 algo estancadas desde el punto de vista del crecimiento alrededor del 1,5%, pero ya ese 2,1% del último mes y los últimos registros están empezando a mostrar una tendencia ascendente en el consumo interno de Brasil. Eso es todo por ahora, los dejamos con Daniela, Jairo Alonso y Raúl con la información colombiana. Recuerden, en resumen, inicio de apertura bajista en el mercado accionario, tenemos audiencias de instituciones en los Estados Unidos, las primeras públicas, dólar fortaleciéndose a lo largo de América Latina, no tanto así frente a otras monedas, petróleo descendiendo levemente, mensajes no muy positivos. El día de ayer fue Morgan Stanley, Citigroup, BNP Paribas. El día de hoy es la Agencia Internacional de Energía. Y con respecto al tema de renta fija, se ha moderado un poco la tendencia alcista de las tasas de interés y hoy tenemos una reversión. Acaba de ser publicado las cifras de inflación en Estados Unidos. La inflación total aumentó contrario a lo que el mercado esperaba de estabilidad, pasó del 1,7 al 1,8. La inflación básica descendió, contrario a lo que esperaba estabilidad del mercado, pasó del 2,4 al 2,3%. En tablas estos indicadores, por el momento el efecto en el mercado de bonos del tesoro no ha sido importante. Eso es todo por ahora. Nuevamente los dejamos con la información colombiana con Jairo Alonso. Gracias, Dani. En Colombia la deuda externa alcanzó nuevo máximo histórico en agosto. Se ubicó en el 42,8% del PIB. Se trata de la cifra más alta que ha registrado el país, ya que en julio había sido de 42,7, misma cifra de febrero de este año. Estas cifras no se veían desde julio del 2016. El ministro de Comercio proyecta crecimiento del PIB del 3,5% en 2019. Esta sería superior al 3% en tercer trimestre. El crecimiento del 3% es positivo, pero para generar aún más desarrollo hay que seguir creciendo y para esto hay que atraer más inversión, manifestó el ministro. En octubre el gasto de los hogares creció a su mayor tasa desde 2002, 7,7% en términos reales. Esto se debe a una mayor colocación de crédito y más personas por la migración venezolana.
Jairo, por parte del mercado accionario local, el índice Goldcap mostró una segunda jornada seguida desvalorizándose, principalmente impactado por un menor optimismo por el lado del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, un entorno retador en Chile, como ya lo observamos anteriormente, el peso chileno registró un nuevo mínimo en el año y preocupaciones también en cuanto a las protestas del 21 de noviembre en el país, lo cual está generando un poco de nerviosismo por parte de los agentes extranjeros en el país, aunque se ubicó, relevante destacar que se ubicó en el máximo anterior, es decir, cerca de los 1.632 puntos. Por la volúmenes se negociaron 127.000 millones de pesos. La acción con mayor volumen de negociación fue Ecopetrol con 25.000 millones, la más valorizada fue Protección con un 13,7% y la más desvalorizada fue Bogotá con un 4,3%. El día de hoy el índice podría mantener un débil comportamiento ante, como tal, no hay claridad acerca de lo acordado entre Estados Unidos y China. Por el lado de las recomendaciones, la estrategia en cementos agrios no se recuperó y decidimos ejecutar el stop loss ante los débiles resultados financieros, cambiando la recomendación de compra especulativa a neutral. Ecopetrol se alejó del take profit y se ubicó sobre los 3.100 pesos y Grupo Sura muestra mayores valorizaciones desde el punto de vista de resultados. La jornada del día de ayer reportó Cementos Argos, los cuales consideramos como negativos, destacar principalmente que los ingresos de la compañía cerraron 2.5 billones de pesos, incrementaron cerca de un 13% año a año, principalmente por un desempeño positivo de los volúmenes en Estados Unidos, una mejoría en el precio en Colombia, destacando la estrategia Value Before Volume de la compañía y un efecto positivo en la evaluación del peso colombiano frente al dólar. Sin embargo, el EBITDA antes de IFRS 16 presentó una reducción del 8,8% año a año, explicado por un decrecimiento de los márgenes en Estados Unidos y un entorno retador en Centroamérica y también impactado tanto por Panamá como la situación retadora política en Honduras. Los volúmenes consolidados de cemento crecieron tan solo un 0,9% y los de concreto decrecieron un 1,1% año a año. En Estados Unidos, el desempeño en volumen de cemento fue positivo, presentando un incremento del 9,5%. Esto se destaca el crecimiento doble dígito principalmente en Florida, Deep South y las Carolinas, y un comportamiento favorable que compensó el cierre preventivo de la planta de Harleyville por la amenaza del huracán Dorian. Por su parte, los despechos de concreto crecieron un 4,3% año a año, impulsado por un crecimiento del 21% en Texas, compensando la disminución del 15% en Florida debido al efecto huracán ya mencionado anteriormente. El EBITDA se vio afectado principalmente por gastos no recurrentes de 7,5 millones de dólares, impactado por el cierre de la planta de Harleyville, que a su vez generó incremento de los costos de la energía y también de mantenimiento. Además, la rentabilidad del negocio de concreto estuvo afectada por la mayor participación de la operación en Texas. Por el lado de Colombia, el desempeño en cuanto a volúmenes fue resultado de la estrategia Value Before Volume, donde el precio en el trimestre fue un 11% superior a lo registrado en el 3T18. Los despachos de cemento y concreto decrecieron un 2,2% y un 9,5% año a año. Los ingresos en Colombia incrementaron un 4,2%, pero teniendo en cuenta la caída de los volúmenes y el aumento en términos anuales de los costos energéticos, generó que el margen EBITDA se contrajera y el EBITDA decreciera en 1,4%. Frente al 2T19 se evidenció un incremento del 33,7% en el EBITDA, principalmente a una reversión parcial en la presión de los costos energéticos durante el periodo. Sin embargo, se mantiene la dinámica positiva en el país, impulsado por la infraestructura en lo corrido del año, despachos de cemento y concreto a proyectos 4G, los cuales tuvieron un incremento del 36%. Por la Centroamérica, en Panamá y Honduras prevalece un entorno retador, llevando los volúmenes anuales de cemento y concreto a contraerse un 6,2% y 30,5% respectivamente. No obstante, el comportamiento de los volúmenes de cemento en Honduras fue parcialmente compensado por el desempeño positivo en República Dominicana, los cuales crecieron el 11%. Teniendo en cuenta lo agregado, la utilidad neta decreció cerca de un 77% año a año y se ubicó en 17.000 millones de pesos.
Por el lado de mineros, damos lectura positiva a los resultados, donde el buen comportamiento del oro en lo corrido del año, la incorporación de la producción en Argentina, sigue dando una buena dinámica a los resultados. Los ingresos crecieron un 92% año a año, factor favorecido principalmente por un incremento del 44,3% de la producción, un aumento del cerca del 20% del precio del oro y del 13% de la tasa de cambio. La producción en Nicaragua mantiene un buen comportamiento y se expande un 25%, favorecido principalmente por la minería propia ante un nuevo frente de trabajo de Pionir y también de la minería artesanal. A su vez, la incorporación de Argentina aportó unos 24.000 onzas adicionales. Sin embargo, Colombia no levanta cabeza y cae la producción un 35% año a año, principalmente afectado por una reducción de la producción aluvial, generando que Colombia perdiera una participación del total ubicándose un 21%, mientras que Nicaragua aportó el 46% y Argentina el 33% restante. El margen bruto crece de 391 puntos básicos, favorecido por un menor crecimiento de los costos de ventas. Este crecimiento fue el 82%, principalmente ante la incorporación de la operación argentina, superior compra de material artesanal en Nicaragua y efectos cambiarios. El margen EBITDA muestra una buena dinámica y crece 483 puntos básicos año a año, mientras que el EBITDA fue duplicado contra el año anterior. Mostrando como tal el buen aporte de la incorporación de Argentina y el saludable crecimiento en Nicaragua. Los gastos operacionales se expandieron un 27%, principalmente ante los gastos por la preparación para enlistarse en la Bolsa de Toronto, es decir, que cada vez más está más cerca del listamiento en la Bolsa de Toronto. Esperamos más detalle en el Call Conference. Y la utilidad neta crece un 227% año a año y el margen neto un 753 puntos básicos. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de preferencial Aval, la cual la jornada del día de ayer mantuvo un buen comportamiento, se valorizó un 1,4% y se aproxima a un nuevo máximo. Destacar principalmente por el lado de Aval, que consideramos que este comportamiento se podría mantener. Como tal, los resultados esperamos que sean positivos y también el mercado está muy a la espera de detalles de la transacción con Multibank, lo cual seguirá favoreciendo el buen comportamiento en Centroamérica. Por lo tal, este comportamiento dependería principalmente a cómo salen los resultados. Y finalmente tenemos la acción de Cementos Argos, y como lo mencionaba anteriormente, los resultados fueron negativos. Como tal, se observa que Estados Unidos tuvo un buen comportamiento, sin embargo, Colombia se mantiene de capa caída. Como tal, no se vio el repunte en volúmenes como si se observó en CLH, lo cual es como tal genera una mala perspectiva, ya que estamos en cierres de alcaldías y gobernaciones y se esperaba como tal un incremento de estas obras ante ese factor. Teniendo en cuenta lo anterior, cambiamos de recomendación de compra especulativa a neutral. Consideramos que las valorizaciones de la jornada del día de hoy podrían continuar, y también consideramos que está cada vez más la situación, ya que en la medida de que Estados Unidos como tal no impulse la operación, teniendo en cuenta la entrada de Corona Molins el próximo año, el entorno en Colombia no como tal en el mediano plazo no muestra una perspectiva positiva. Este fue todo desde el punto de vista accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Gracias, Raúl. Con dólar, rápida evolución al alza, eliminación casi que sorpresiva de la tendencia bajista que estábamos presentando. Si bien es cierto, nosotros anticipábamos que el nivel de los 3.300 sería muy difícil de romper porque no teníamos fundamentales para hacerlo, pues tampoco habíamos anticipado que una inestabilidad política pudiera haber revertido tan rápidamente esta dinámica. Hoy no solamente abrimos por encima del 3.400, que era nuestro nivel del día de ayer de resistencia, sino que ya estamos 50 pesos casi por encima de ese nivel, 3.450 estamos en este momento en el tema del dólar. El máximo reciente estuvo alrededor de los 3.500, todo hace pensar que
con mucha inestabilidad y volatilidad podremos alcanzar ese nivel. El día de ayer se negociaron cerca de 1.300 millones de dólares en Colombia, es decir, una jornada totalmente normal desde el punto de vista de volumen, es decir, que la volatilidad de ayer no se debió a liquidez de mercado, sino a esto que viene ocurriendo internacionalmente. El mercado estará muy pendiente de cómo evoluciona el tema de protestas en Colombia, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en América Latina con las protestas. Obviamente en Colombia no esperábamos que vaya a haber ningún tipo de evolución similar a lo ocurrido en Chile o en otros países de la región, pero obviamente los inversionistas extranjeros han estado muy digamos, sensibles. Por eso vemos al mismo tiempo el incremento del valor del dólar y el incremento de las tasas de descuento de la deuda colombiana. Incluso hoy, día en que las tasas de interés afuera están descendiendo, el mercado colombiano mantiene esa presión al alza. Así que mucho cuidado, todo es tema de factor político lo que está dominando las pérdidas del peso colombiano y el debilitamiento de la deuda pública, como veremos más adelante con Jairo Alonso. Desde el punto de vista técnico, entonces, recordamos, objetivos están cerca de los máximos recientes, 3.500 como posible objetivo por la velocidad que lleva la dinámica del mercado cambiario. El soporte ahora lo tenemos el primero alrededor de los 3.430 pesos por dólar y el siguiente ya muy lejos de los 3.000, hacia los 3.400. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Jairo Alonso con la información del mercado colombiano. Gracias, Dani. Recuerde que seguimos entonces con las recomendaciones en el corto plazo. Entonces, títulos tasa fija 2023-2024, que no están datados. Inflación. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento 2024 como los test 2028 presentaron desvalorizaciones y cerraron en 5.392 y 6.095 respectivamente. La curva de TES en pesos se desvalorizó 9.71 básicos en promedio, mientras el segmento corto se desplazó al alza en promedio 6.13 básicos. Los segmentos medio y largo lo hicieron en 10.13 y 12.87 básicos respectivamente. La pendiente de la curva se empinó 5.7 básicos. Los test denominados en UVR también presentaron desvalorizaciones de 11.76 básicos. En deuda corporativa se operaron alrededor de 5.200 millones a través del sistema transaccional y 206.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimiento a 2021, seguido de tasa fija con vencimiento a 2020. Por último, en Colombia el saldo de TES aumentó 2 billones en octubre. Los principales compradores netos fueron los fondos de pensiones con 2.1 billones y el Banco de la República con 1.4 billones. Los principales vendedores netos fueron los bancos con 1.1 billón, los FIC con 0.9 billones y los fondos extranjeros con 0.6 billones. Eso es todo por nuestro comité del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos mañana en un nuevo comité. Muchas gracias.